¿Cómo están, jóvenes? Sigamos con los problemitas resolviendo en clase. El problema número 6 dice lo siguiente. De acuerdo al gráfico, AB es igual a BC y a la vez igual a 2. Digo, AB vale 2, BC vale 2. AR es igual a 1. La longitud de AR tiene que ser igual a 1. Lo que te piden es determine la medida, longitud de BT. De B hasta T, eso es lo que te piden calcular. Le vamos a colocar X. Listo. Chicos, empecemos por acá. Quiero que observes lo siguiente. 45, 90, ¿estás tú de acuerdo que esto también tendría que ser 45, sí o no? Característica del triángulo notable de 45 y 45 es que la longitud de sus catetos tienen que ser iguales. Quiere decir, eso es culebrita y por acá también tendría que ser culebrita. Listo. Muchachos, una vez que hice eso, voy a hacer lo siguiente. Mira, voy a prolongar AC de esta manera y desde este punto T voy a trazar una perpendicular. Intersectan en este puntito D. Perpendicular 90 grados. Listo. Chicos, ¿por qué hice eso? Por lo siguiente. Hay que aprovechar estas dos culebritas y digo, si este angulito de aquí es alfa 90, a esto le voy a llamar beta. Beta 90, esto tendría que ser alfa. Alfa 90, este angulito de acá tendría que ser beta. ¿Estás tú de acuerdo que este triangulito de acá con este triangulito de acá son congruentes, sí o no? Mira, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Puedo decir entonces que el triángulo RAC con el triángulo CDT son congruentes. ¿Por qué caso? Ángulo, lado, ángulo. Caso ala. Entonces yo puedo afirmar lo siguiente. Mira, digo, si en el triángulo RAC a alfa se le opone 4, aquí a alfa también ¿cuánto se le tendría que poner? Aquí a alfa también se le tiene que poner 4. Quiere decir que toda esa longitud tiene que ser 4. Te pregunto, aquí a beta se le pone 1, por lo tanto aquí a beta también tiene que ponerse 1. La longitud de CD tiene que ser 1 entonces. Listo. Quiero que observes lo siguiente. Observe el triángulo BDT. De B hasta D, ¿cuánto vale? Todo esto es 3, esto es 4. 3, 4, X, ¿cuánto tiene que ser? 5. Notable de 53 y 37. Entonces, tu respuesta, X igual a 5. Listo, muchachos. A ver, jóvenes, problema número 7 dice lo siguiente. En la siguiente figura, calcula la medida del ángulo DCE. DCE, ese es el angulito que te piden, o sea, vamos a determinar la medida de alfa. Si BD es igual a DE, digo entonces por acá, si BD vale 2 rayitas, DE también tiene que ser 2 rayitas. Luego me mencionan que la medida del ángulo ADE, quiere decir este angulito de acá, su medida tiene que ser 100 grados. Listo, muchachos. Empecemos realizando lo siguiente. Quiero que consideres esta propiedad de la bisectriz. Tú tenías alfa 90 por acá beta. Alfa 90 por acá también tiene que ser beta. Chicos, además, estos dos segmentitos tienen igual longitud y por acá estos dos segmentitos igual longitud. Eso vamos a aplicar aquí. Muchachos, vamos a prolongar desde este vértice de una perpendicular. De esta manera. Perpendicular 90 grados. Y aquí se tiene que generar el puntito F. Por aquí, este segmento BC lo vamos a prolongar un poco. Y desde ese vértice D vamos a trazar una perpendicular. Listo. Perpendicular 90 grados. Colocamos por acá. Muchachos, ¿estás tú de acuerdo? Mira. Alfa, alfa, 90, 90. Alfa, alfa, 90, 90. Más o menos ya estamos formando mi gráfico. ¿Estás tú de acuerdo que te mencioné que estos dos segmentos son iguales? Quiere decir que si este segmento vale bolita, este segmentito también ¿cuánto tendría que ser? Bolita. Muchachos,
¿estás de acuerdo que en este triángulo rectángulo, por acá, puntito G, en este triángulo rectángulo, puntito, dos rayitas, puntito, dos rayitas, vale mencionar que en un triángulo rectángulo basta que tengas dos lados iguales y uno de ellos sea la hipotenusa para tú poder afirmar que esos triangulitos son congruentes. ¿Cómo calculas el otro ladito? Simplemente aplicando Pitágoras. Entonces digo, el triángulo DGB tiene que ser congruente al triángulo DFE. ¿Por qué caso? Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. De manera que, mira, ¿estás tú de acuerdo que si yo pongo por acá un angulito beta, a beta se le pone rayita, este angulito también ¿cuánto tendría que ser? Beta, a beta se le pone rayita. Chicos, si es que yo coloco por acá que este angulito sea teta, ¿te acuerdas que te mencioné? Estos dos ángulos son iguales. Quiere decir que este angulito de acá tiene que ser igual con este angulito de acá. ¿Cuánto vale todo ese ángulo? Beta más teta. Quiere decir que este angulito también tiene que ser beta más teta. Te pregunto lo siguiente. ¿Estás tú de acuerdo que la suma de beta más teta, ¿a qué cosa tiene que ser igual? A 100. O sea, digo, 2 beta más 2 veces teta, eso tiene que ser igual a 100. Por lo tanto, tengo que beta más teta tiene que ser igual a 50. Mira, quiero que observes este triángulo rectángulo chiquitito. Mira, observa. ¿Estás de acuerdo que si beta más teta es igual a 50, ¿cuánto vale alfa? Correcto. Tu respuesta tiene que ser igual a 40 grados. Listo, muchachos. A ver, muchachos, problemita número 9 dice lo siguiente. En un triángulo ABC se traza la seriana BD. Tengo mi triangulito ABC, trazo la seriana BD. Recordar que la seriana era aquella línea notable que no tenía una característica en particular, ¿no? Luego me dice que AB es congruente con CD. Chicos, eso quiere decir que la longitud de esos segmentos van a ser iguales. O sea, que si CD vale puntito, AB también ¿cuánto tendría que ser? Puntito. Luego me dice lo siguiente, que en el lado AC se ubica el punto D. Además, te dicen que la medida del ángulo ABD, ese angulito es igual a 60 grados. BAC, la medida del ángulo BAC, este angulito tiene que ser 20. Y te dicen, calcula la medida del ángulo BCA, este angulito. Eso es lo que me están pidiendo. Bueno, trabajamos de la siguiente manera. Mira, vamos a hacer el siguiente trazo. Trazamos por acá. De manera, por acá tenemos puntito B. De manera que este ángulo que estamos generando, este angulito de acá, sea 20 grados. ¿Por qué 20 grados? Mira, 20, 60, suma de internos te del externo. ¿Eso cuánto tiene que ser? 80, ¿sí o no? En este triángulo DBE la suma de los internos debe ser 180. 80 más 20, 100. ¿Le falta cuánto? 80. ¿Estás tú de acuerdo que este triángulo es isósceles? En donde si BD vale culebrita, por acá BE también ¿cuánto tendría que ser? Culebrita. Quiero que observes el triángulo ABE. Puntito, 80, culebrita. Ahora quiero que observes el triángulo CDB. Puntito, 80, culebrita. Esos triángulos son congruentes. Coloco por acá entonces triángulo AB congruente con el triángulo CDB. ¿Por qué caso? Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Caso LAL. Muchachos, entonces digo lo siguiente, mira. Por aquí, a X se le opone ¿quién? Culebrita. Por aquí, a 20, ¿quién se le opone? Culebrita. Entonces yo puedo afirmar que la medida de X tiene que ser igual a 20 grados. Ahí está mi respuesta, muchachos. A ver, muchachos, problema 10 dice, calcula el valor de X si AB es igual a BC. AB vale 2 rayitas, BC vale 2 rayitas y a la vez AD también tiene que ser 2 rayitas. Chicos, empecemos por acá. ¿Tú estás de acuerdo que triángulo ABC es isósceles? La suma de sus internos tiene que dar 180, a 100 le falta 80, o sea sería 40 por acá, 40 por acá. Listo, muchachos. Vamos a hacer el siguiente trazo.
Vamos a trazar desde C hasta un punto. Le vamos a llamar puntito E, de manera que este ángulo sea 30 grados. ¿De acuerdo? Además de ser 30 grados, la longitud de CE tiene que ser la misma longitud que AC. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a cerrar esta figura por acá. Listo. Muchachos, quiero que observen lo siguiente. Cuando tú tienes un triangulito isósceles y este ángulo que está acá es 60, ¿estás tú de acuerdo que estos dos ángulos son iguales? Es más, cada uno de ellos tiene que ser 60 y 60, ¿sí? Quiere decir que estamos frente a un triángulo equilátero. Muchachos, ACE, 60 grados, es isósceles, triángulo equilátero, ¿no? Triángulo ACE es un triángulo equilátero. Listo. Profe, ¿de qué me sirve eso? Me va a servir para realizar lo siguiente. Quiero que observes lo siguiente. Vamos a unir D con E por acá. Observa eso. ¿Estás tú de acuerdo que yo puedo colocar que este segmentito valga tronquito? Puntito 30 tronquito, puntito 30 tronquito. ¿Congruente, sí o no? Digo entonces lo siguiente. El triángulo ACD es congruente al triángulo SD. Congruente. ¿Por qué caso? Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Caso LAL. Listo. De eso tengo que, si a 30 por acá se le pone 2 rayitas, por aquí a 30 también, ¿quién se le tiene que poner? 2 rayitas. Listo. Ahora quiero que observes este triangulito que voy a pintar por acá. El triángulo ABC con el triángulo ADE. Observas esos triángulos y mira. 2 rayitas, puntito. 2 rayitas, puntito. Esos triángulos necesariamente tienen que ser congruentes. Por el caso, lado, 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 lado. Por acá. Profe, ¿qué obtengo con eso? Obtienes que, si a 40 se le pone 2 rayitas, por acá mira, este angulito que se le pone 2 rayitas, ¿cuánto tendría que ser? 40. Pero ¿estás tú de acuerdo que el triángulo ACE era un triángulo equilátero? Quiere decir que todo este ángulo, ¿cuánto vale? 60. Por lo tanto, rápidamente te das cuenta que el valor de X, ¿cuánto tendría que ser? 20 grados. Ahí está, muchachos, su respuesta. A ver, chicos, para completar los 10 problemitas vamos a hacer el problema número 11, ya que el problema número 8 no indica en el gráfico dónde se ubica el ángulo X, ¿de acuerdo? Como en el problema número 11 dice, en la siguiente figura, calcule la medida del ángulo CDA. CDA dividido en 5 veces X, si la longitud de AB tiene que ser igual a la longitud de BC y eso tiene que ser igual a la longitud de CD. Miren, empecemos por acá. Desde este angulito trazamos su bisectriz, de manera que recae sobre el lado AD en ese punto E. Listo. Si es bisectriz, divide el ángulo en 2 partes iguales, quiere decir que si eso es alfa, eso también tendría que ser alfa. Listo. Luego, hacemos el siguiente trazo, del vértice B hasta ese punto E. Y obtenemos lo siguiente, mira. Chicos, ¿estás tú de acuerdo que yo puedo decir que C valga tronquito? Para así tener lo siguiente, mira. 2 rayitas alfa tronquito, 2 rayitas alfa tronquito. Esos triángulos son congruentes. Si a 5x se le opone tronquito, a este ángulo que se le opone tronquito también tendría que ser 5x. Y como todo vale 10x, ¿esto cuánto tendría que ser? 5 veces x. Listo. Muchachos, ¿estás de acuerdo que yo puedo colocar lo siguiente? Que ese segmento ABC valga bolita. 2 rayitas 5x bolita. 2 rayitas 5x bolita. Triángulos congruentes. En donde a 7x se le opone bolita y aquí a alfa, ¿quién se le opone? Bolita. Por lo tanto digo que alfa tiene que ser igual a 7 veces el valor de x. Muchachos, por ser un cuadrilátero, un trapezoide,
La suma de sus ángulos internos debe dar 360. Digo entonces, 7x más 10x más 14x más 5x, y eso tiene que ser igual a 360. La suma de todo resultaría 36x igual a 360. X sería igual a 10 grados. ¿Qué es lo que te están pidiendo? 5 veces x. 5 por 10, tu respuesta tiene que ser igual a 50 grados. Ahí está, muchachos. Eso sería todo.